Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla de nuevo su profesor Leandro Carreño y hoy les voy a hablar sobre un poco el curso, como algunas cosas que vemos en la reunión del día viernes 13 creo que fue, si no me equivoco. No, perdón, el viernes 10 de julio. Hoy día estamos a 13. Em, y también les voy a contar un poco de qué es, en grandes aspectos bastante generales, la inmunología y cómo les puede servir a ustedes, dándole algunos matices de lo que va a ser un poco el curso. En la segunda clase van a tener ya la primera clase nominal con materia un poco más dura. Algunos aspectos del programa ya los pueden ver, por favor, en la grabación de la reunión que tuvimos el 10 de julio, el viernes pasado, pero les voy a recordar algunas cosas bastante generales. Este es un curso de 3 créditos. Quien les habla, el PEC, Leandro Carreño, la coordinadora es la profesora Marcela Hermoso. Contamos también con 5 ayudantes que nos van a ayudar en algunas tareas bien puntuales, generalmente relacionadas más en la actividad de seminario, casos clínicos y la actividad educativa, que es Florencia, Kimberly, Francisca, Javiera y Cristian. Em, el propósito formativo de este curso es que tengan los conocimientos básicos necesarios de inmunología y también en relación a infecciones, en relación a alergia, al trasplante de órganos, inmunodeficiencia, VIH y todo lo que ustedes necesitan saber en cuanto a la relación materno-fetal, que es importante para sus perfiles de egreso. Lo invito a revisar los resultados de aprendizaje del curso. Para ahorrar tiempo no se los voy a leer ahora y hay muchas cosas que vimos en esta reunión del 10 de julio, la cual les invito también a escucharla si se la perdieron. Sobre las competencias de este curso, bueno, las discutimos brevemente en la sesión del viernes 10 de julio. Las pongo acá nuevamente, también está en el programa para que esté un poco más ordenada esta presentación, para que ustedes puedan tener esto disponible también en la versión de PDF. Pero la idea es contarle bien en breve, tiene competencia asociada al dominio clínico, al dominio género transversal y también al dominio educación, los cuales vamos a abordar en el programa de este curso. El programa no lo vamos a ir en detalle, pero es importante que agregamos algunos, digamos, algunos clues, no sé cómo decirlo, imágenes, digamos, representativas que un poco guían a lo que va en cada clase. Por ejemplo, esta clase de hoy, hay varias imágenes de, digamos, matronas, matrones, eh, porque la idea es ver cuál es la importancia de la inmunología, una cosa bien general, y también al final de esta presentación vamos a ver por qué es importante para ustedes. Entonces pueden ver que la clase que sigue a esta de células y tejido, acá es la imagen de un nódulo linfático, que es uno de los tejidos del sistema inmune, algunas otras células inmunes como macrófagos, acá células dendríticas, linfocitos. Esto lo van a ver en detalle en esa clase y van a aprenderlo a lo largo del curso, así que no es importante que lo sepan ahora, pero es para darle una idea. Avanzan, eh, la inmunidad innata tiene que ver con el reconocimiento de cosas, digamos, eh, que nos alertan del peligro. Por eso hay una serie como de policía acá, inflamación, bueno, el monito lo dice todo, ¿cierto? Características generales de la inmunidad adaptativa, por ejemplo, acá hay un linfocito que dice que recuerda a la bacteria. Eso está representando que hay memoria inmunológica, una de las cosas que quizá ustedes han escuchado. Entonces la idea es que estas imágenes visuales puedan poner un poco en contexto de qué va cada clase. Ah, antes de cada clase, de todas maneras, yo les voy a subir tanto en YouTube como en Instagram un pequeño preview, una cosa hablada, donde yo les voy a contar de qué va cada clase en un video muy corto de 30 segundos o un minuto. Okay. Como ustedes pueden ver, vamos a tener retroalimentaciones y también vamos a tener evaluaciones formativas y sumativas, una formativa antes de cada sumativa para poder aumentar el éxito de aprendizaje. Ok, vamos a saltarnos un poquito esto. En la evaluación, como les dije en la reunión del viernes también, son 3 certámenes. Cada certamen va predecido por actividades formativas con su respectivo feedback. Cada certamen además tiene su respectiva retroalimentación.
Hay un seminario, presentación de casos clínicos, que son 2 trabajos grupales, una actividad educativa. Ambas 3 son grupales, la exhibición es con nota 4. Las personas que dan examen tienen un 70% el 70% vale la nota de presentación y un 30% el examen final. Ahora, con respecto a la bibliografía de este curso, los 2 libros recomendados son este libro, que es Inmunología Celular y Molecular de Abul Abbas, y el otro libro es Immunobiology de Genways. Ahora, yo les recomiendo, este es un libro un poquito más, con mucho más mecanismos. Yo creo que para tener una idea más general de los capítulos es mejor que se vayan a Abbas. El Abbas tiene una edición en español, la cual yo les voy a compartir a través de las delegadas. De todas maneras, les voy a compartir ambos libros a través de un link de descarga. El equipo docente de este curso se compone de quien les habla, como PEC, la profesora Marcela Hermoso, que es la coordinadora del curso. Hay 7 profesores colaboradores, los cuales les van a hacer distintas clases en el curso, que son todos asociados al programa de inmunología del ICBM. Y además contamos con 5 ayudantes, Florencia, Kimberly, Francisca y Javiera, que son de la carrera de obstetricia en tercero y cuarto año. Kimberly está en tercer año, Florencia, Javiera y Francisca están en cuarto año. Y Cristian, que es de primer año de doctorado. Ahora, una cosa importante que me gusta recalcar mucho en todos los cursos es que el conocimiento que ustedes van a adquirir en los distintos cursos no es solamente una responsabilidad de ser mejores profesionales, pero también llevar ese conocimiento a toda la población. Y les quería compartir una experiencia porque involucra a una ex compañera de ustedes y fue justamente durante el desarrollo de este curso, cuando yo no era PEC, pero participaba de este curso, esto fue el año 2017. Con Catalina Berríos, quien está ahora en mi laboratorio y está en quinto año de obstetricia, ya haciendo la tesis. Eh, Escribimos este libro con ella y con otros estudiantes, pero ella fue una de las que participó más, digamos, con un rol protagónico, el cual buscaba acercar la inmunología hacia el público general. Yo les puedo dar también el link de descarga, este es un libro de descarga gratuita también, que se llamaba Tu sistema inmune es increíble. El poder acercar los contenidos a la población general, y algo que yo quiero empujar, que ustedes, muchos de ustedes me imagino que lo hacen, pero creo que es súper importante porque es realmente donde uno puede ir hacia un nivel más elevado del conocimiento cuando uno lo puede explicar. Eso quiere decir que ustedes realmente adquieren las competencias necesarias, por eso yo trato de estimularlo lo más posible. Y además que un rol social que es importante, que creo que es un deber al estar en una universidad como la Universidad de Chile. Si ustedes se fijan, este libro, el cual editamos con Catalina, tiene de autores que son, en general son muchos estudiantes. Hay una tesista de doctorado que ahora está terminando, Carolina. Cristian Gutiérrez, que es la ayudante de este curso, que está en el doctorado. En ese tiempo era tesista de tecnología médica, había tesistas de bioquímica. Y ustedes pueden ver que hay estudiantes de segundo y tercer año de distintas carreras. Y quiero destacar acá a Catalina, con quien ideamos, digamos, el generar este libro. Yo le invité a participar después de una clase que tuve con ella en segundo, donde ella participó mucho. Y bueno, hasta el día de hoy hemos desarrollado muchas actividades de extensión y está haciendo la tesis conmigo en el laboratorio, así que ha sido una historia súper bonita y de muchos productos entretenidos que hemos difundido hacia la sociedad. Ustedes pueden ver que los capítulos del curso están cubiertos, no todos, pero muchos de ellos, los más generales, de un lenguaje bastante simple, con animaciones, de forma que uno le puede explicar a un público general por qué es importante la inmunología. Creo que esto hace mucho sentido en los tiempos de pandemia actuales en los cuales vivimos. Y esto lo difundimos, esto es más o menos viejo, esto fue en el año 2007, en la Fiesta de la Ciencia Explora. Aquí pueden ver, aquí está Catalina, ¿cierto? Y yo también fui para que vean que igual algo hacía. Teníamos distintos folletitos, un código QR para descargar el libro lo podían ver en el iPad, teníamos dulces, actividades, un anticuerpo, un peluche anticuerpo, etc. ¿Para qué sirve el sistema inmune? Ahora vamos a entrar un poco en materia, pero de una forma muy general. Las funciones normales son defensa contra infecciones, que es lo que
generalmente conocemos. Defensa también contra algunos tumores. Esto es algo que a veces no lo tenemos siempre en la retina, pero es importante saber que todos nosotros en algún momento desarrollamos pequeños tumores, microtumores, los cuales son controlados por el sistema inmune. Eso no quiero generar alarma acá, pero es una de las funciones normales. Pero también cuando el sistema se regula, porque esto es un sistema altamente regulado que se mantiene en equilibrio, se causan enfermedades relacionadas con el sistema inmune por su mal funcionamiento, como son enfermedades autoinmunes, que es un ataque contra tejidos propios, alérgicas, que es una sobrereacción hacia algo que no nos produce daño, pero que es externo, y autoinflamatorias, que son bastante nuevas, que una inflamación exagerada sin un antígeno, sin una, ¿y qué me refiero con antígeno? Sin un componente específico donde sale el ataque, es algo más innato, van a ver esa clase en pocas clases más de la inmunología innata. ¿Okay? Y bueno, esto es algo que no está realmente, no fuimos diseñados para tener trasplante, pero es una barrera para trasplantes y terapia génica. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos distintos, somos únicos en nuestra lectura del sistema inmune. Vamos a entrar en detalle eso en las clases que van a tener con la doctora Fabiola Osorio del MHC. Yo les voy a hacer algunas actividades donde se lo explico de una forma quizá un poco más eh, cercana a una aplicación real. Nuestro sistema inmune es realmente un verdadero ejército de soldados porque son células que producen moléculas que pueden dañar a otras. Hay células que pueden ser citotóxicas incluso y hay componentes que son la hormona inmune llamadas citoquinas que van a producir una, realmente una batalla campal para destruir a quién? A agresores, como por ejemplo acá la analogía podrían ser células infectadas o algún tejido en el cual están siendo infectados, ¿cierto?, por microorganismos. Esto es lo normal que ocurre cuando una respuesta inmune es exitosa y no nos enfermamos, ¿cierto? El enemigo, ¿quiénes serían? Virus, bacterias. Pero muchas veces tenemos una respuesta inmune, como se ve acá, y esto pasa mucho, que a pesar de que quizás se elimina el patógeno, es bastante favorable porque causa mucho daño. Eso es debido al proceso de inflamación que van a ver en pocas clases más. Ahora, a veces, por más que haya una respuesta inmune, el patógeno igual se esconde, no hay caso de eliminarlo. Y ustedes pueden ver que esto tiene mucho sentido en la actualidad, en la pandemia que estamos viviendo el coronavirus, donde algunas personas, claro, terminan eliminando, pero la inflamación que sufren es enorme. ¿Se fijan? Allí es el sistema inmune el que está actuando. Algunas veces ese actuar no es tan bueno, no es tan favorable, no nos va a defender tanto del virus, pero deja una inflamación y un daño bastante importante. Esos conceptos, cómo funcionan, cómo se regulan, cómo podemos nosotros modularlos, qué es lo que no sabemos, qué es lo que estamos investigando para poder hacerlo, son los que van a aprender en este curso. Ahora, en una situación favorable, nosotros estamos destruyendo agresores, pero hay veces donde se confunde el sistema y está destruyendo células propias. Eso es lo que se llama una enfermedad autoinmune. ¿Cómo podemos distinguir entre las dos cosas? Porque si bien las bacterias y los virus son distintos a nosotros, comparten muchas cosas. Y es que las 4 biomoléculas esenciales son las mismas, ¿verdad? O son muy parecidas. Sobre todo las proteínas, que son las encargadas por el sistema inmune de realmente diferenciar cuál es cuál. Es una cosa increíble, vamos a ver con más detalle. Lo importante es que ahora manejen el concepto. El sistema inmune es capaz de reconocer cuando hay algo que está o dañado o infectado, como en este caso. Esta célula está siendo tomada por un agresor. Lo reconoce y es capaz de eliminarlo de una forma bastante quirúrgica. Es capaz de eliminar solamente esa célula infectada, por ejemplo, sin afectar la otra. Es una respuesta favorable. Ya vimos que a veces esto no es tan así y a veces hay algún daño colateral. Ahora, hay 3 etapas que son claves en la respuesta inmune. La primera es el reconocimiento. Reconocer que hay algo que es peligroso. Por ejemplo, una bacteria tiene componentes que son peligrosos, que se reconocen. Un virus también. Luego es enseñarle otros componentes del sistema inmune. Lo van a ver en las clases de la doctora Fabiola Osorio, que hay componentes que se llaman antígenos. Se le enseñan a linfocitos T, los cuales van a aprender a reconocer esto y van a ejercer una función, ¿cierto? Linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B están puestos acá, de nuevo, por favor,
No quiero que ahora se concentren en saber cuál es el linfocito T, cuál es el linfocito B, sino el concepto. Se reconoce algo peligroso, se le enseña al sistema inmune qué es eso peligroso, y luego el sistema inmune se diferencia y monta una respuesta para atacar eso. En este caso hay anticuerpos que están siendo dirigidos hacia, por ejemplo, una bacteria en la animación, o sea, en la caricatura. Este es el dogma central, la parte más básica del sistema inmune. Esta diapositiva, que no quiero que ahora la analicen en detalle de cuáles son las células involucradas, la vamos a ver en reiteradas ocasiones, cada vez aumentando su complejidad y entendiendo mejor cómo ocurre esto. Cuando nos infectamos, por ejemplo, con una bacteria, hay ciertas células que son capaces de reconocer que esto es peligroso. Y van a degradar esto y presentar pedacitos de esta bacteria, por ejemplo, a linfocitos, en este caso linfocitos T. Los linfocitos T van a montar una respuesta, se activan, ¿cierto? Y el otro tipo de linfocitos, que son los linfocitos B, van a reconocer también a estos agresores directamente, digamos, y con la ayuda de linfocitos T, linfocitos B, esta célula que reconoció el peligro, se llama célula dendrítica, monta una respuesta en la cual se secretan anticuerpos que bloquean al patógeno, por ejemplo, una bacteria, y además células que son citotóxicas, y si hay una célula normal infectada, van a ser capaces de eliminar esta célula infectada y poder controlar la infección. Acá hay muchos detalles de receptores, de cómo esto se degrada y se presenta en pedacitos, que es lo que se llama presentación de antígeno. Esos detalles acá no son relevantes en esta clase. Vamos a ir de a poco, ir aprendiendo cómo ocurre. Acá lo importante es que se reconoce, se activa el linfocito y se monta una respuesta global en la cual hay posibilidad de eliminar célula infectada, pero también hay posibilidad de tener componentes como los anticuerpos, que están muy de moda ahora por los coronavirus. Ustedes van a escuchar la respuesta de anticuerpos bastante seguido en las noticias, los cuales se unen al patógeno, ¿verdad? En este caso una bacteria en el dibujo, y bloquean para que se controle la infección. Ahora, lo que se reconocía en la diapositiva anterior era algo extraño, que es una bacteria, es algo peligroso. Pero el sistema tiene que ser capaz de generar una buena inmunidad contra cosas peligrosas y contra cáncer, pero también tolerar nuestro propio tejido, no reaccionar, porque imagínense, son células y componentes que pueden destruir células. Eh, si se genera una respuesta en la cual yo no tolero lo propio, quiere decir que lo reconozco como si fuera algo extraño, se produce enfermedad autoinmune. Siempre que esto está en equilibrio, tenemos una salud inmunológica. Cuando hay demasiada inmunidad, quiere decir que esta balanza está más tirada hacia tener mucha inmunidad, es bastante probable que también baje la tolerancia porque tenemos una respuesta tan exagerada que termine al final no discriminando bien nuestros componentes propios. Y en ese caso se generan enfermedades autoinmunes, como en este caso el lupus. Ustedes pueden ver acá, el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica porque se reconocen componentes del DNA y nucleoproteínas de las células. Como el DNA y las nucleoproteínas están en todos los órganos, es un daño multisistémico. Pero por otro lado, si yo tengo demasiada tolerancia, si tolero mucho, si mi sistema inmune responde poco, quiere decir que tampoco voy a poder ser capaz de atacar cosas que debería atacar, que son peligrosas. Y en ese caso, tengo una inmunodeficiencia. Hay inmunodeficiencias que se adquieren, por ejemplo, con una infección que destruye el sistema inmune, como el VIH. Y uno queda propenso a tener infecciones por ejemplo, hongos que no producen nada en personas sanas. En este caso, acá ustedes pueden ver lo que causa la mucormicosis. Bastante impactante esta fotografía. Un hongo que es capaz de invadir toda la cavidad del ojo y dejar a la persona bastante lesionada. De hecho, bueno, ciega en este caso, es muy terrible. Normalmente nosotros adquirimos esta infección, pero nos defendemos bien. Ahora, ¿qué cosas han cambiado entre hoy y en la actualidad con respecto a la importancia relativa que nosotros vemos a las infecciones y al sistema inmune? En la actualidad nuestra esperanza de vida es extremadamente alta. De hecho, las definiciones de juventud se han disparado bastante, digamos, cada vez se atrasa un poco la vejez.
Antes una persona de 30 años se le consideraba una persona vieja, hoy no. Y ustedes pueden ver estas definiciones de adulto joven, adulto medio, adulto maduro, ya casi cercano a los 70 años, recién se considera una persona adulto mayor, incluso después. Sin embargo, esto no era así en la actual, en la, en la antigüedad, donde la esperanza de vida era de apenas 35 años. ¿Ya? ¿Por qué ese cambio? Y ese cambio, en lo cual las personas morían, está hablando del siglo pasado, muy jóvenes, es debido a que más del 50% de las causas de muerte en los 1900 eran asociadas a infecciones. Hoy en día es solamente cerca de un 3%. Y si bien esto ha cambiado un poco por la pandemia, eh, esto va a ser bastante momentáneo, pero no va a alcanzar a tener un porcentaje muy mayor comparado con lo que ocurría en 1900. Y eso se debe a lo siguiente. Esto se debe a tres grandes intervenciones que se hicieron para aumentar nuestra vida. La primera es, aunque ustedes no crean, el agua potable, lo cual ya logra que la mayoría de las infecciones sean controladas porque no las contraemos. Lo segundo son las vacunas, las cuales previenen que nos enfermemos por una infección y montemos una respuesta inmune antes para que se elimine. Y el tercero son los antibióticos, los cuales pueden eliminar infecciones con bacterias. Ustedes se pueden fijar que la mayoría de los casos graves de brotes epidémicos ocurre más que nada por virus que no son controlados por antibióticos. Sin embargo, esto no está lejos de problema porque ha traído el uso indiscriminado de antibióticos la presencia de bacterias multiresistentes que no podemos enfrentar con ningún antibiótico conocido. Ahora, el que las enfermedades sean causadas por un agente patógeno era algo que no se sabía en el siglo pasado, en el siglo, 2 siglos antes, digamos. Fue este señor Koch quien descubrió que la tuberculosis era causada por una bacteria. Antes de eso no se sabía por qué. Koch se ganó el premio Nobel y ustedes pueden ver que incluso ya más en la actualidad, el 2005, Marshall y Warren demostraron que el Helicobacter es la principal causa de úlcera péptica y gastritis y cómo lo descubrieron, una forma en la cual ellos pudieron, digamos, demostrar eso, que no es súper aceptado, pero ellos tomaron un cultivo y les dio úlcera. ¿Okay? Podemos ver algunos agentes patógenos top que hoy no están presentes como la viruela. Y esto es lo que causaba la viruela, si ustedes se fijan, es bastante terrible, mató a mucha gente. ¿Okay? Pero también tenemos anthrax, influenza, que sigue siendo un problema, peste negra, cólera todavía en algunas partes, ébola, no está mencionado acá, y bueno, coronavirus. Ahora, la defensa de patógenos a través de vacunas fue algo que se descubrió de una forma casual mucho antes que se supiera, fíjense, el año 1796, mucho antes que se supiera que las infecciones eran causadas por agentes infecciosos, digamos, como bacterias, etc. Fue este señor que se dio cuenta que las personas que ordeñaban vacas no se infectaban con viruela, o se infectaban con viruela pero quedaban protegidas con viruela. Y eso es porque las vacas tenían una infección de un virus que era parecido, digamos, y el cual a las personas que ordeñaban vacas contraían este virus se parecía a la viruela es smallpox, este virus es cowpox, y generaban inmunidad cruzada, porque se parecían mucho, contra el smallpox. Él probó esto y tomó estas pústulas, que son, digamos, estas cicatrices que causaba la viruela de vacas, y se las administró, digamos, haciéndole una herida en el brazo a niños, y luego los puso en contagio con personas que estaban muriéndose de viruela. Es un experimento bastante inmoral, si ustedes lo ven. No vamos a discutir las implicancias morales, son terribles, pero de esa forma descubrió que protegía contra la viruela. Años pasaron, ya se sabía que la viruela era causada por un virus. Hubo un plan de vacunación bastante importante porque la viruela mató a más de 200 millones de personas en el mundo, y ya hacia el año 1979 se declaró totalmente erradicada la faz de la Tierra. Ninguno de nosotros está vacunado contra la viruela. Ahora, han habido bastantes
reportes y problemas con personas que tienen los movimientos antivacunas. Ustedes tienen una misión importante acá en cuanto a educar a la población, educar a las futuras madres, educar a niños, educar a personas que están, digamos, adolescentes, etcétera, siempre centrado en el rol en mujeres, pero también en un rol comunitario de salud. Ustedes eh, son portadores de verdad, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que hubo un paper, un artículo científico, eh, hace un par de décadas atrás, en el cual se hacía una asociación entre pacientes vacunados, entre niños vacunados y autismo. Ahora, el problema es que este artículo fue retractado por fraude científico. El autor falseó los datos, increíble, pero es así. A veces pasan estas cosas lamentablemente en la ciencia. Pero bueno, lamentablemente, a pesar de que el artículo fue retractado, que se demostró que hubo falsamiento de los datos, la gente entró en pánico, dejó de vacunar a sus hijos y hubo un brote de sarampión en Europa y muchos niños murieron. La verdad es que fue terrible, porque de nuevo, las antivacunación lo que hacen es que enfermedades que son prevenibles vuelvan a emerger, lo cual es peligroso. No recordemos que son enfermedades complejas, son enfermedades que son graves. El sarampión es la enfermedad más contagiosa descrita hasta el momento y genera problemas bastante, digamos, de salud bastante serios. Este es un artículo que salió publicado hace un par de años atrás, solamente les voy a compartir la tabla, y ustedes se pueden fijar los casos reportados en el siglo XX, los casos reportados en el año 2016 de distintas enfermedades, y ustedes pueden ver el porcentaje de disminución y es muy cercano al 100% en todas. Y esto es debido a que cada una de estas enfermedades tiene vacuna. Por lo tanto, las vacunas funcionan, es algo importante. Ustedes van a ver exactamente los mecanismos de cómo las vacunas funcionan y por supuesto vamos a analizar también cuáles son las problemáticas asociadas, porque la gente a veces piensa que son malas. Vamos a ver historia de eso, porque claramente hay vacunas que al principio no eran tan buenas y fueron evolucionando, pero es importante tener ese conocimiento y también con ese conocimiento ustedes pueden hacerse una propia opinión cuando una nueva vacuna emerge, etc. Las vacunas son las causantes de la inmunidad de rebaño, no la infección natural. Eso es algo súper importante. Si yo quiero inmunidad de rebaño con inmunidad natural, lo que hago es matar personas. Les voy a explicar por qué. Esta es una persona que está infectada y puede transmitir acá a esta población. ¿Ok? Esto es un caso donde no hay vacuna, por ejemplo, o poco cobertura de vacuna, que sería coronavirus, por ejemplo. Esta persona entra acá y la mayoría de las personas que están en este color más como ay, no sé qué color es este, beige, naranjo, no sé, sorry, soy hombre y no distingo colores. Pero lo que no son celestes. Son personas que no tienen inmunidad, son susceptibles. Como son muchas, si esta persona, por ejemplo, entra en un vagón de metro, va a contagiar a muchas de ellas. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una buena tasa de vacunación? Las personas que están protegidas son las celestes. Y quizás voy a tener personas que son susceptibles porque no están vacunadas por varias razones. Quizás no se pueden vacunar. Al llegar la persona que transmite el caso, sí va a transmitir el virus, pero a personas que están vacunadas, por lo tanto lo eliminan rápidamente y no llega la transmisión. Esta es la verdadera inmunidad de rebaño y depende de las vacunas. Si yo logro tener este porcentaje de personas protegidas por inmunidad natural, lo que estoy haciendo es que se infecte todo el mundo y mueran personas, por lo tanto no es moralmente aceptable. Ok. ¿Por qué es importante para usted? Ahora voy a invertir un par de minutos. Yo quería que esto fuera un poquito más corto. Les pido disculpas, voy a tratar de practicar para que me salga un poco más corta las cápsulas. Bueno, ustedes como matronas, matrones, van a estar en todo este ciclo de vida desde el nacimiento, adolescencia, maternidad y la menopausia. Y la verdad es que hay muchas enfermedades y muchas cosas que ustedes van a ver a lo largo de su carrera. Algunas las vamos a ver en casos clínicos, algunas las vamos a ver en seminarios. Y acá, gracias a Carolina Berrío, les voy a mostrar algún ejemplo. Mastitis es una inflamación de la glándula mamaria. Entender los mecanismos les va a permitir entender bien cuáles son las medicaciones, cuáles son los cuidados, ¿cierto?
Lo mismo ocurre con la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es algo que lamentablemente es bastante común, sobre todo en mujeres que son, o sea, es bastante común en mujeres RH negativas, ¿cierto? Se produce una respuesta inmune contra el bebé, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que entendamos todos esos mecanismos. Ustedes mismos los van a discutir en casos clínicos, ¿cierto? También hay algunas enfermedades autoinmunes, ¿cierto? La cual surgen muchas preguntas, cómo es el cuidado del embarazo, puede quedar embarazada, cómo es el cuidado del bebé, etcétera, etcétera. Y las vacunas, que ustedes lo van a ver todo el tiempo. Las vacunas en el nacimiento, las adolescentes, para el caso, por ejemplo, muy polémico de la vacuna del papiloma, etcétera. Yo acá les puse unas flechitas, pero no están completas. Ustedes van a participar en todo el ciclo de vida y esta es la primera tarea que les voy a dejar y voy a abrir un foro al respecto para que ustedes me cuenten qué es lo que piensan y no quiero que ustedes estudien, quiero que ustedes me digan lo que saben ahora, que hagamos una especie de diagnóstico y yo les voy a tirar algunas ideas, por ejemplo, en el nacimiento, bueno, las vacunas, ¿no? En la adolescencia, la vacuna del papiloma. En la maternidad, fíjese que en el momento del parto, en el momento del delivery, a veces se dan infecciones y les voy a dar solamente una pista y lo vamos a ver en un caso seminario, el shock tóxico. ¿Cuáles son los otros cuidados y en qué están relacionados con el sistema inmune? Yo les invito a que ustedes en sus casas completen esta lista, la discutamos en foro. Al final del curso nosotros vamos a hacer una actividad donde vamos a ver sus opiniones al inicio y las vamos a comparar con lo que hemos aprendido al final. Esto es un enfoque diagnóstico, de forma que ustedes aterricen un poco, sea un poco más entretenida la materia y podamos discutirlo. Eso ha sido todo. Que estén muy bien. Espero que no me haya salido tan fome. Si salió fome, denme todo el feedback necesario, que ya que hacer clases online sin estar frente a ustedes no es lo mismo. Que estén muy bien.